Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Hay diferentes recomendaciones que vienen desde diferentes lugares, pero más o menos se complementan todas. ¿Cómo hablar con niños cuando hay una situación violenta como la del día de ayer? Y la Red para los Derechos de la Infancia en México da 8 recomendaciones específicas para platicar con ellos. Primero, hay que preguntar qué saben y cómo se sienten. Habitan ellos el espacio digital y los efectos de la violencia están cerca de ellos. Así es que, ¿qué historias les han llegado? ¿Qué estados de WhatsApp? ¿Qué se dice? ¿Cómo se sienten ante ello? Evidentemente hoy, pues seguramente, dado que todo lo que pasó ayer, hay que hablar con ellos acerca de cómo se sienten. ¿Qué les ha llegado alrededor de esto? ¿Qué saben? Y es muy importante validar qué sienten. No los interrumpan. Si sienten miedo, si no saben qué va a pasar, si están angustiados, cualquier otra emoción, es importante validarla. Es normal sentirse como se sientan, incluso si te desconciertan, ¿no? Si a alguno le llega a dar emoción, ¿no? ¡Ay, está emocionante! Muy atraídos, por ejemplo, por lo que suceda. De pronto pueden no saber interpretar la emoción que sienten y se pueden ver incluso fascinados por lo que está pasando y por las imágenes. Tranquilos, no se asusten ustedes. Tampoco hay que negar la información. Tienen derecho a tener información, pero usen un lenguaje apropiado. Y no hay que exponerlos a ella. De pronto hay que nutrir el día con otras cosas. Retirar los medios de comunicación, sobre todo cuando ya empiece hoy a ser media tarde, ¿no? Poner otro tipo de cosas, una película, videos de otro tipo de situaciones. Hablar, sobre todo nosotros adultos, de otras cosas, porque ahí andan los niños y a veces creemos que no nos están haciendo caso. Hay que estar atentos a lo que está llegando en redes, a través de los chats, de las plataformas. Pueden estar accediendo, quizás en privado, a mensajes directos, a información que hace sentir cercana a la violencia. Y si lo están detectando, puede ser una buena oportunidad para hablar sobre el autocuidado y el autocuidado digital, la gestión de las cuentas, la información, las plataformas. Todo eso hay que ver cómo pueden tener autocuidado del tema. Ya han sacado qué información es falsa de la que estuvo circulando el día de ayer. Entonces enséñenselas y díganle, a ver, esto no fue cierto. Para que ellos vean cómo algo puede parecer tan real y no fue cierto. Regresando, vamos a seguir hablando de otros esquemas de cuidado que podemos dar, porque existe la Red para los Derechos de la Infancia en México. Existe. Y a lo mejor ellos ni lo sabían. Hablábamos de las recomendaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de cómo abordar con los niños y los adolescentes esto que está pasando. Y habíamos mencionado 4. Pregúntale cómo se siente, qué sabe y cómo se siente, validar lo que sienten, no negar la información y estar atentos a lo que les llega en redes sociales. Hablar con ellos también, y este punto me parece importantísimo. Todos somos corresponsables. Padres, madres, docentes, personas cuidadoras, debemos de tener mucho cuidado con la exposición a las noticias sobre desastres
o violencia en los medios de comunicación. Escuchar o ver noticias que impactan puede generar ansiedad, angustia o trauma incluso. Pero también insensibilizar a niños, niñas y docentes sobre cuestiones violentas y sus consecuencias. Cuando escuchamos demasiado todos los días, todo el tiempo, llega un momento en el que perdemos sensibilidad ante las cosas. Y esto es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Hay que saber que nosotros, los adultos, tenemos que aprender a medir qué hablamos, cuánto hablamos, qué decimos y cómo lo decimos y cómo nos ponemos nosotros, porque se contagia. Tenemos también, y esta es la número 6, ayudarles a procesar la información. Tenemos que darles tiempo para hablar de lo que sienten, de las dudas, de sus preocupaciones, porque no todas las personas sentimos, ni percibimos, ni pensamos de la misma manera. Y hay que estar atentos a ellos. ¿Qué necesitan para procesar lo que está pasando? Puede no ser igual a lo que necesitamos las personas adultas. Así es que hay que escuchar lo que nos dicen. Hay que darles tiempo para saber de qué están hablando, cómo lo están hablando, cómo lo hablan entre ellos. Tomar en cuenta también que minimizar falsamente el peligro, eso no tranquiliza. Ellos están viviendo este momento, no están adentro de una burbuja. Hay que hablar con apertura, pero sin dar detalles innecesarios o información grave, amarillista o que no está verificada. Es muy útil la honestidad para generar seguridad y abrir un canal de diálogo que permanezca abierto, pero hay que tener mucho cuidado con qué llega y cómo llega, porque están llegando noticias falsas. Están llegando páginas que ni conocías, que te están enseñando cosas que no son. Y por último, hay que terminar las conversaciones con cuidado. Nada de, bueno, ya, vete a jugar. No. Hay que hacer énfasis en las fortalezas que se tienen en la familia o en la comunidad y hazles saber que hay muchas personas que están trabajando para ayudar y para mejorar las cosas. Y que en el momento en el que tengan alguna duda, alguna pregunta, que vengan contigo para retomar cuándo lo necesitan y cómo lo necesitan. Pero que hay muchas personas trabajando en esto, que hay un gran equipo de personas trabajando en esto y que eso significa que va a haber cuidado y que esto empezó con una gran cantidad de noticias ayer y que hoy ya las cosas están más tranquilas y que mucho de lo que hay es una repetición de lo de ayer. Entonces, qué calma. Si ya vimos una noticia y hoy se está repitiendo, ya no vale la pena seguirla viendo. Así es que guardemos calma y empecemos a hacer nuestras actividades. Si le suspendieron actividades en tu escuela, tranquilicémonos, es para prevenir el cuidado y que entonces te están cuidando también en tu escuela. Y que eso vamos a hacer nosotros en casa también, cuidarnos. Y que no vamos a dar el siguiente paso hasta que no estemos completamente tranquilos. Y bueno, aquí también entramos los adultos, ¿no? ¿Cómo estás como adulto, tengas o no hijos, en relación a lo sucedido? ¿Eres fatalista? ¿Eres de los que todo, absolutamente todo lo que te llega lo comparte? No te fijas ni siquiera quién lo publicó, no te fijas de dónde viene la información, qué pasó con la información. Luego tú solito lo vuelves político, ¿no? Le agregas tus comentarios alrededor de tus creencias políticas. O eres de los que se comunica, ¿no?, con una
gran preocupación por los familiares, los amigos que tienes en los diferentes lugares, particularmente con las personas de Jalisco, ¿no? Para saber que están bien, con una clara preocupación y una clara empatía por ellos. O vuelves esto algo con precaución, te esperas a la confirmación de las situaciones, no reaccionas con impulso, te metes con cuidado, con detenimiento, a ver exactamente quién publicó qué, lo tratas de confirmar en diferentes espacios en los que tú confíes para ver si eso de verdad es una realidad antes de compartirlo. Dejas pasar tiempo en pausa. En fin, ¿qué tipo de adulto eres? Porque eso habla mucho de quiénes somos, cómo reaccionamos, si reaccionamos desde la adrenalina, si inmediatamente queremos corroborar nuestras ideas, porque cuando somos arrebatados para ese tipo de situaciones, solamente queremos meter ahí toda una serie de ay, es que se me fue la palabra, casi como con morbo positivo, ¿no? Bueno, no es positivo, con un morbo, es que no es positiva la palabra, ay, se me fue, pero casi con un morbo, con burla de decir, ya ven, yo tenía razón y esto iba a pasar y lo manejan mal y es una crítica constante, como si eso nos hiciera bien en un momento como el que pues estamos viviendo, y no nos ayuda en nada, o lo contrario, ¿no? La corroboración de nuestras mismas creencias para decir que ven cómo estamos bien nosotros, y entonces lo único que generamos es una gran polarización, cuando lo que necesitamos ahorita es mucha calma, cuidarnos y esperar a que el tiempo nos ayude a ver una gran posibilidad de entender qué es lo que está sucediendo y hacer desde nuestro lugar lo mejor que se pueda para cuidarnos en esta circunstancia. Así es que recibe la información, verifícala. Si 3, 4 diferentes lugares informativos en los que confíes te la corroboran, pues entonces si la quieres compartir, compártela, pero no compartas a lo loco. Y si sí tienes hijos, ten mucho cuidado en cómo te pones, porque tus hijos se contagian, así como se contagia el miedo, la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, se contagia también la calma. Y esto es lo que ahorita necesitamos, tener calma. Fíjense que es importante, ya pasando a otros temas, hablar de los deberes que se tienen que hacer en casa. Porque los hijos, obviamente. Porque en ese contexto, siempre pensamos, bueno, ellos van a la escuela, deberían de ayudar un poco en la casa, y es el eterno pleito.
Y una de las cuestiones, ¿no?, tan básicas como levantar el plato de la mesa cuando terminaron de comer, es algo que los niños pueden hacer desde muy pequeñitos. Y el problema real no es el plato. El problema es lo que ese mal hábito desde pequeño va construyendo en la mente de ese niño el hábito y el mensaje que recibe. Si cada vez que la mamá, y digo la mamá porque es lo más común, pero la mamá o el papá recoge en silencio lo que ese niño deja tirado, le está enviando un mensaje silencioso. No tienes que esforzarte, alguien más lo va a hacer. Y ese mensaje sutil va dejando algo en esa cabecita. Y repetido durante años, es un mensaje muy fuerte, porque forma adultos que exigen derechos, pero no conocen sus deberes. Forma personas que reclaman todo, pero aportan muy poco. Un plato no recogido y sin lavar es insignificante, pero va revelando mucho más de lo que se ve a simple vista. Revela una actitud. Quien se acostumbra a que todos se lo hagan, mañana será el adulto que se queja del jefe, se queja del trabajo, del gobierno, de su mala suerte, sin aceptar jamás que tiene un lugar en todo eso, porque nunca aprendió a asumir responsabilidades básicas. Será el esposo o la esposa que espera que su pareja haga las cosas en su matrimonio, en sus circunstancias, y que poco a poco le llamamos egoísta. Ayudar en la casa no es un castigo, es parte de una formación vital. Sea hombre o mujer, no importa. Porque ahí, frente al fregadero, se forja disciplina, el respeto por el esfuerzo de los demás y la gratitud. Las tres cosas están ahí. Un hijo que aprende a hacerse cargo de sus cosas, mañana sabrá cuidar su propia casa, valorar cada centavo que gana, sostener una familia sin esperar que todo caiga del cielo. Así es que criar hijos responsables requiere una gran firmeza de tu parte. Enséñale desde ahorita, desde chiquito, aunque se moleste, que si ensucias, limpias. Si usas un plato, lo lavas. Si haces desorden, lo recoges. Si eres parte del hogar, también aportas al hogar. Así es que la vida cotidiana, que es una de mis frases más repetidas, la vida cotidiana sirve para educar. Hazlo, sin el típico pretexto de está chiquito. ¿Cuántas veces oye tu hijo, tu hija, que le dices, estoy orgulloso, orgullosa de ti? Porque vaya que oyen llamadas de atención, vaya que oyen regaños, vaya que oyen correcciones. Pero ¿cuándo oyen que les digas, estoy orgulloso, orgullosa de ti por algo que hicieron bien? Por un mal hábito que ya lograron corregir, por un comportamiento que les costaba mucho trabajo y de pronto, a base de repetición, ya lograron hacer como debía de hacer. A lo mejor era berrinchudo y a base de ir trabajando esto, ya dejó de serlo. A lo mejor un hábito a la hora de la comida, ya logramos que se instaurara.
A lo mejor había problemas con la tarea y de pronto ya logramos que se estableciera el hábito correcto. En fin, hay muchas cosas que en la medida en la que los niños van creciendo y van madurando, se establecen de la forma correcta. Y de pronto a nosotros nos cuesta decirle bien hecho, bien por ti. ¿Viste cómo si puedes? Me da mucho orgullo que ya logres esto. Y esa parte nos falla. Como que damos por sentado que si ya no nos da lata en eso, finalmente ya vamos muy bien. Y no decimos nada. ¿No? Como que queda ahí, como en el anonimato, la conducta inadecuada desaparecida. Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que decir, bien por ti. Me da mucho gusto. Hay papás que piensan, pues es obligación, no tengo por qué. No, sí, porque ha generado esfuerzo, tanto de tu parte como de la de tu hijo, tu hija. Así es que son los señalamientos que a veces en la carretera nos dicen, vas por buen camino, vas llegando a donde ibas, ¿no? Vas bien. Así es que sí lo tenemos que hacer. No dejemos de hacerlo porque los niños ameritan un reconocimiento en aquello que hacen de acuerdo a lo esperado. Y bueno, antes de irme y después de lo que estuvimos hablando en un principio del programa y después del fatídico día de ayer y de muchos de ustedes que en base a lo que preguntaba en las redes me dicen asustados, miedosos, inquietos, nuestros hijos y bueno, nosotros también, necesitamos recuperar la calma y algo que ayuda a recuperar la calma es recuperar nuestros hábitos cotidianos. Así es que pongámonos en forma, recuperemos los hábitos del día a día, que sus hijos hagan lo que deben hacer en el día a día y en donde se puede, por supuesto, hacerlo, horarios de comida, horarios de actividades, en fin, porque eso facilita que retomemos un poco nuestra vida cotidiana y que ayude a no estar todo el tiempo hablando de lo mismo, no todo el tiempo viendo las noticias, porque eso nos ayuda a reducir la ansiedad. Yo me despido, nos encontramos mañana nuevamente. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Coman rico, hasta mañana. Audio Centro.